Bueno, mi nombre es el doctor Miguel Eschiavone, yo soy médico cardiólogo especialista en hipertensión arterial. Soy jefe de hipertensión arterial del Hospital Británico, donde nosotros tenemos una unidad de hipertensión separada de cardiología, depende de cardiología. Aparte, bueno, estoy en el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, soy miembro de SAJA y de Fundación Cardiológica Argentina, que es como la pata social de la Sociedad Argentina de Cardiología. He pasado por CONAREC, he tenido mis cargos acá, así que después de muchos años me ha tocado volver. Y la idea es un poco mostrarles lo que para mí es más que importante, que muchas veces CONAREC no muestra y que después de un tiempo todos terminan haciendo, que es hipertensión arterial. Esta es un poco la presentación que vamos a tener. Vamos a hacer una presentación general, vamos a hacer un pequeño pantallazo sobre la descripción de hipertensión arterial, los equipos y validación, lo que es MAPA y MDPA, que por ahí es un tema también muy interesante para ustedes, independientemente de lo que es toma de presión arterial, y un poco hablar de lo que es telemedicina y lo que probablemente se esté viniendo y lo que Omron tiene al respecto, ¿no? Y por último, las conclusiones finales. Después de las conclusiones finales, los que se hayan quedado hasta el final, les estarán dando un número que vamos a sortear 5 tensiómetros Omron, que son tensiómetros, los que estamos sorteando son tensiómetros de alta gama, así que son lindos tensiómetros y los van a poder tener ustedes para utilizar en su práctica diaria, lo cual creo que les suma. Entonces, la presentación general, que es la primera parte de las diapositivas, vamos a hablar de la realidad de la hipertensión arterial en América, por qué medir la presión arterial y por qué medir correctamente la presión arterial, que parece que son cosas similares, pero son cosas distintas. Realidad epidemiológica. Renata 1. Renata 1 se hizo hace un tiempito ya, era 2009, ¿sí? Había un 33.5% de pacientes hipertensos. Yo en el medio entro recién en hipertensión arterial, por mi edad todavía no estaba acá, y empiezo a insistir un poco con, obviamente, otro grupo, el doctor Alejandro Beluc y el doctor Majul. Hicimos el estudio Renata 2, que fue un relevamiento a nivel de Argentina sobre el número de pacientes hipertensos que teníamos, y nos dimos cuenta que de 33.5 pasamos a 36.3%, o sea, el número de hipertensos aumentó. Que esto, bueno, uno puede leerlo como que en realidad la gente no está haciendo las cosas correctas y exonerar un poco las culpas del médico. Entonces hicimos un subanálisis del estudio Renata 1 y Renata 2, que ya se había hecho para Renata 1, y lo que hicimos fue comparar con respecto al Renata 1. En 2009 el número de no conocidos era 37.2%, o sea que no sabían que eran hipertensos, que no habían llegado a un contacto con el sistema de salud por el cual no le habían tomado la presión arterial y desconocían que eran hipertensos. 2016, 38.8%, o sea, el número de pacientes que conocían su hipertensión arterial, que no conocían su hipertensión arterial, habían aumentado. Quiere decir que nosotros no estamos llegando a esos pacientes. O sea, la idea es que ustedes puedan llegar de alguna forma a ese número de pacientes para cuando hagamos un Renata 3, que encima, digamos, toda la parte de idearlo no es fácil, implementarlo es mucho más difícil, costó más o menos 800.000 pesos, así que imagínense que hay que recaudar toda esa plata para hacer un estudio Renata, para que encima los números den peor, y hacer un Renata 3, si me toca a mí encima estar a cargo, sería muy frustrante, creo yo. Y del otro lado, ¿sí? También para un poco, decimos nosotros, hasta ahí te puedo decir, bueno, la gente no viene, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a ir a buscar a la casa? Bueno, del otro lado tenemos los tratados y controlados, o sea, los que nosotros sí vemos en consultorio, que los medicamos, y encima no solamente no aumentó el número de conocidos, sino que disminuyó el número de controlados. O sea, las cosas no están bien. Y encima es una enfermedad de alta prevalencia, con lo cual, insisto, lo que dije al principio, todos ustedes se van a topar con pacientes hipertensos. Sería ideal que sepamos controlarlos, que logremos las metas de hipertensión arterial, que hoy en día son de 140-90 según las guías latinoamericanas y las guías argentinas de hipertensión arterial. ¿Para qué? Para poder cambiar un poco las estadísticas. ¿Por qué medir la presión arterial? Bueno, es bueno, bonito y barato. Lo podemos hacer en todos lados. No necesito estar en Buenos Aires, no necesito estar en un centro de alta complejidad, no necesito tener un centro de hipertensión arterial del Hospital Británico a una cuadra destinado a hipertensión. No necesito eso. Se puede hacer en consultorio. Lo puede hacer un hemodinamista, lo puede hacer un cardiólogo, lo puede hacer un clínico, lo puede hacer un endocrinólogo, hasta lo puede hacer un traumatólogo, ¿sí? Cualquier contacto con el sistema de salud debería ser una oportunidad para descubrir un paciente hipertenso, ¿sí? Y la técnica tampoco es muy difícil, y más con los tensiómetros electrónicos. Y después vamos a hablar un poco de si realmente
¿son útiles o no son útiles? Porque también hay un mito al respecto. ¿Y esto para qué? Porque si empezamos acá, que es donde empieza todo, esto se llama continuo cardiovascular, ¿sí? Es, digamos, el inicio es la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, la insulinoresistencia, el cigarrillo, todos los factores de riesgo, que lo que terminan haciendo es disfunción endotelial, cambio de concepción de la hipertensión arterial. Antes era corazón igual a hipertensión arterial, descubren el endotelio, descubren el óxido nítrico y cambia la concepción de hipertensión arterial porque el óxido nítrico era vasodilatador y todo, en realidad empezaba la enfermedad en la arteria, bueno, un poco más largo, toda la historia. Enfermedad coronaria, infarto, remodelado cardíaco y enfermedad terminal, digamos, insuficiencia cardíaca terminal, que sería el punto peor a donde no deberíamos llegar por un paciente hipertenso. Hoy en día es muy raro ver una miocardiopatía dilatada por hipertensión arterial, no es tan frecuente, sobre todo en centros de alta complejidad y de, digamos, niveles donde la gente puede consultar. Obviamente hay lugares donde siguen existiendo y de hecho en el Hospital Británico encontramos, pero ya no es la mayor prevalencia. Lo que más encontramos es remodelado concéntrico, hipertrofia concéntrica por hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es la idea? En realidad evitar que este primer dominó caiga. ¿Para qué? Para evitar la enfermedad posterior y evitar todo lo que viene después, que es, aparte, de alto costo. Si eso también lo entendieran los sistemas de salud, nosotros tenemos que entender que tenemos que ir a buscar a esos pacientes, que los tenemos que detectar, que los tenemos que medicar cuando corresponde medicar. Y por otro lado, si el sistema de salud entendiera que la prevención me disminuye los costos, sería ideal. A nosotros, armar una unidad de hipertensión arterial nos costó mucho. ¿Por qué? Porque el plan de salud del Hospital Británico entendía que era en realidad detectar pacientes hipertensos y que eso iba a aumentar sus costos. Fíjense el error conceptual que tienen las aseguradoras, ¿no? En vez de pensar que si lo detectábamos y lo controlábamos, le disminuíamos los costos. Un infarto, una ACV, enfermedad renal, arteriopatía periférica, que son todas enfermedades relacionadas a hipertensión arterial. Si uno lo detectara, disminuiría muchísimo los costos. Hasta ahí hablamos de por qué medir la presión arterial. Pero ¿por qué medir correctamente la presión arterial? Para los que no saben, esto es una plomada, se usaba anteriormente para saber si algo estaba en falsa escuadra o no estaba en falsa escuadra, y saber si esa puerta, digamos, no chocaba una hoja con la otra. Hoy en día, en los celulares, en un iPhone tenés el caliper para ver si algo está en falsa escuadra o no. Esto es un poco de la prehistoria. Pero esto que viene, que la importancia de saber si algo que uno mide era correcto o no es correcto. Fíjense que no deja de ser un tensiómetro, un instrumento de medición, que me da un valor en un tensiómetro que es en milímetros de mercurio. Y en base a ese valor yo voy a tomar muchas decisiones. Por eso es importante medir correctamente la presión arterial. Kaplan, no lo digo yo, Kaplan es el padre de la hipertensión arterial, libros de Kaplan, millones de libros de Kaplan, dice, la toma de presión arterial es probablemente el procedimiento clínico de mayor importancia médica. Sin embargo, es el que se ejecuta de manera más inadecuada. Pobre señor con sus años de dedicación a la hipertensión arterial que llega a decir eso. Ojalá yo pueda, y esa es la idea de por qué Omrom está acá. Está tratando de que generaciones que van a empezar, ¿sí?, a hacer consultorio, que van a tener contacto con pacientes, entiendan la importancia de esta enfermedad y la toma de presión arterial. Pero poder ayudar en algo. Nuevamente lo mismo, fíjense que un centímetro, este centímetro de acá arriba mide 10, pero este de acá abajo mide 7,5. Y están midiendo lo mismo. Si uno está descalibrado, ¿sí?, si vos esos centímetros de goma los estirás, va a medir otra cosa distinta. Entonces si uno va a la costurera y le dice, mira, sacame 5 centímetros de mi pantalón, y el 5 centímetros de ella es distinto a los míos, los pantalones no me van a quedar como yo quiero. Acá pasa lo mismo. Si yo tomo la presión arterial y la tomo de forma inadecuada, y mido un valor inadecuado, le voy a estar dando un diagnóstico errado del paciente, ¿sí? Entonces, la importancia de tomar correctamente la presión arterial. Entonces, ¿tengo que tener un buen martillo? Sí, tengo que tener una buena técnica, porque si yo tengo un martillo de plástico, poco voy a poder hacer. Si la técnica es inadecuada, me voy a terminar martillando el dedo. Y esto va a lo que nosotros hacemos, que habitualmente es estratificar el riesgo. Y en base a la estratificación del riesgo voy a determinar si el paciente tiene criterios de tratamiento, y no solamente tratamiento, sino si va a ser una sola droga, 2 drogas, o voy a necesitar ser más intensivo o no. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, este paciente que tiene 141/91, es 1 milímetro de mercurio, pero es hipertenso, con 2 factores de riesgo moderado. Pero ese mismo paciente, con 2 factores de riesgo y 138/88, es de bajo riesgo. Es otro paciente. Es otra la situación. Un moderado riesgo, yo no voy a dudar en medicarlo,
Un bajo riesgo, si yo tengo cosas que yo puedo llegar a modificar, un paciente gordito, o que hace poca actividad física, o que tiene un colesterol alto, voy a tratar de ver si puedo modificar esos factores de riesgo, citarlo nuevamente y volverlo a estratificar para ver si logré bajar su presión arterial y controlarlo. ¿Qué hicieron países? Distintos países. ¿Qué hace el mundo con respecto a la hipertensión arterial? Bueno, España. España, fíjense cómo al principio tenía una baja tasa de control de hipertensión arterial. Hizo este estudio que se llama PRESCAP, que lo que fue, ellos trataron de empezar a usar combinaciones, que esto es algo que sirve y que de hecho las nuevas guías de hipertensión arterial, las europeas y las argentinas, la recomiendan, para empezar a lograr un mejor control de la presión arterial. Independientemente de diagnosticarla, ellos la diagnosticaban y lo que buscaban era lograr un control. Fíjense a lo largo de los años cómo se dejaron de usar monoterapias, se empezaron a usar terapias combinadas cuando era necesario y lograron el control de su presión arterial. Esto es un poco lo que le quería mostrar de las guías europeas, estas recientemente publicadas, hace poco en el Europeo de Cardiología fueron las publicadas, y fíjense lo que ellos dijeron, que ya desde el vamos, digamos, el tratamiento inicial tiene que ser con una combinación doble, fija. Esto es Europa. Después vamos a ver qué decimos nosotros en Argentina. Solamente considerar monoterapia para riesgo bajo, ¿sí? De hipertensión grado 1 o adultos mayores de 80 años, frágiles sobre todo, porque ojo con las hipotensiones. Después, usar una combinación triple cuando ya pasamos, digamos que no logramos controlar la presión arterial, y una combinación triple más una espironolactona en los que nosotros llamamos hipertensores resistentes que no logramos controlar. ¿Qué decimos en Argentina? Hipertensión nivel 1 de riesgo bajo, monoterapia, que era lo que veíamos antes de la estratificación del riesgo. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero con riesgo moderado o alto, una combinación farmacológica. Acá en Argentina no nos jugamos a hablar de combinaciones fijas, pero hablamos de combinación variable. Variable es, le doy un comprimido de perindopril y un comprimido de amlodipina, un comprimido de valsartán y un comprimido de amlodipina o hidroclorotiazida por separado. En cambio, los europeos dicen, démosla en un solo comprimido porque han demostrado que las combinaciones fijas aumentan la adherencia. No sé quién lo dijo, pero es perfecto. Esa es la idea, el concepto más importante. Y sobre todo, sabiendo que la enfermedad hipertensiva aumenta, digamos, la prevalencia con la edad. Con lo cual, tienen la medicación de la presión, la del colesterol, la de la próstata si es hombre, Alzheimer, Parkinson, o sea, tienen un montón de medicamentos, con lo cual si nosotros logramos combinar, obviamente le aumentamos la adherencia. Y esto es lo más triste. 50% de abandono de tratamiento al año de enfermedades crónicas. De todas. Acá estamos hablando de hipertensión arterial, pero pasa en diabetes, pasa en cáncer. Cáncer que yo siempre digo tienen un muy buen departamento de marketing. Contra la hipertensión arterial, que la verdad es que estamos muy flojos en lo que es visualización a la población. Cáncer que tiene, cáncer de mama, el día de cáncer de mama, el día hacen todo el tiempo, y aparte que para la persona en general el cáncer suele ser como, no, tiene cáncer. Bueno, 50% también al año abandona el tratamiento de cáncer en hipertensión arterial, ni que hablar, que encima es una enfermedad sintomática. O sea, imagínense, diabetes dentro de todo, bueno, se mide la glucosa y la gente está como más consciente y se tiene que inyectar insulina, pero a pesar de eso también hay abandono en tratamiento. Y esto pasa en Argentina o pasa en el mundo. Como les mostré, pasa en el mundo. Este es un estudio muy divertido e interesante, hecho en Alemania, en el cual, Alemania, 12 del mediodía pasa el tren, 12:00, vos lo tenés el tren en la puerta, no es como Argentina, 12:05, 07, si hay paro, ni que hablar. Bueno, agarraron a los hipertensos resistentes, 3 drogas, para ellos definido así. Les hicieron un mapa para ver si realmente estaban hipertensos resistentes, no controlados. Le insistieron en dieta, le insistieron en tomar la medicación. Y no solamente eso, sino que después de todo ese protocolo, limpiaron los que eran realmente resistentes y al final les dijeron, bueno, hoy vienen al hospital. Bien, estaban todos los pacientes, orinen en este frasquito. Ellos tienen la posibilidad de hacer metabolitos en orina, ¿sí?, de las drogas. Esos pacientes controlados, alemanes, encima todos los alemanes que son estrictos, 0% de droga en orina, un 30%. Triste, ¿no? Entre 26 y 50% de droga en orina, un 40%. Y que tenían entre 76 y 100% menos del 5%. O sea, fíjense, un grupo de pacientes no era grande, el N son 30, 40 pacientes, no me acuerdo bien el número,
Pero fíjense, y esto de metabolito en orina es carísimo. Acá, en Europa, en cualquier parte del mundo, es carísimo. Acá en Europa, acá no lo conseguimos, de hecho. Yo intenté buscar y no hay forma de hacerlo. Y en Europa es caro, por eso el N también probablemente haya sido chico, pero fíjense en esta población controlada y todo, cómo la adherencia es tan baja. Y más triste aún, o para mí mejor en realidad, y para la doctora Macei, que va a hacer hipertensión conmigo también, la hipertensión arterial va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque la obesidad infantil en Argentina es altísima. Entonces, ustedes van a tener muchos pacientes hipertensos, yo voy a tener muchos pacientes hipertensos, porque la cosa no está cambiando desde el vamos, desde las bases. Ni que hablar los que no tenemos controlados, que esos harán una ACV dentro de 10, 15, 20 años, ¿sí? Pero la obesidad infantil es altísima en Argentina. Entonces vamos a tener muchos pacientes hipertensos, mucho costo en salud. Esta es la primera parte. Vamos para la segunda diapositiva. Lo dejo para después. Bueno, ahora vamos a hablar de las tres partes que son equipos y validación, mapa y MDPA y telemedicina. Cuando empezó la escritura, ¿sí? Decían, bueno, acá a alguien se le ocurre escribir en pluma, venían de las cavernas y las pinturas, y ahora han dicho, ¿qué cambio es toda la vida? Aparece la máquina de escribir, genera resistencia, no, porque la pluma es antes que la máquina de escribir, aparecen las computadoras, no, la máquina de escribir es lo mejor, las computadoras se pierden la información, la resistencia de cambio existe siempre. Siempre que uno vaya a hacer un cambio, existe resistencia, es inevitable. Siempre va a haber uno que se va a oponer hasta que la cosa va avanzando y la gente se va adaptando a los cambios y van viendo las virtudes de los cambios, ¿sí? Realidad virtual es algo que existe, en algunas facultades lo tienen, ya el cuerpo anatómico y el olor a formol, ya muchas generaciones no lo van a sentir. ¿Por qué? Porque hay cámaras virtuales, digamos, de cuerpos anatómicos. Y esto pasó y sigue pasando, de hecho, en hipertensión arterial. Es muy raro pensarlo así, pero todavía hay quien piensa que el mercurio es el patrón de oro, de hecho, es el gol estándar, pero que deberían tomarse la presión arterial sí o sí con un mercurial. El mercurio sabemos que es tóxico, que encima antes cuando se rompía lo tiraban al agua, del agua va al pez, y el mercurio dura eternamente, lo comemos nosotros vamos a la tierra, nos morimos, queda en la tierra, después se traspasa de generación en generación por miles de generaciones. Así que logramos que esto se prohibiera, a pesar de la resistencia. Aparecieron los anaeroides. ¿Por qué? Porque los primeros electrónicos, es verdad que tenían mucha variación y tenían muchos errores. Pero los cambios son inevitables, los ingenieros se las ingenian, valga la redundancia, en lograr mejores equipos. El primer celular no era lo mismo que el iPhone que tengo ahora. Y pasó lo mismo con los tensiómetros. Y aparecieron los electrónicos validados, calibrados, y vamos a ver todas las virtudes que tienen contra los anaeroides. Y, por otro lado, no sé si leyeron en el estudio Sprint, también hay tensiómetros completamente automáticos. De hecho, Omron tiene uno, que fue el que se usó justamente para el Sprint, donde el paciente lo dejamos solo en una habitación y el equipo hace las mediciones cada 2 minutos de diferencia, hace 3, 4 o 5 mediciones, depende del protocolo que se use. Este es otra marca, pero bueno, la idea justamente es mostrarles los avances en lo que son tensiómetros. Nosotros todavía en Argentina no podemos, de hecho esa fue la gran discusión de por qué los americanos tienen otro valor de corte, porque miden distinto con equipos distintos, y nosotros todavía tenemos la presencial, digamos, con el paciente delante, ¿no? Pero bueno, uno pretende hacer algunos cambios, pero es difícil. ¿Por qué? Porque la gente entra en Google y sigue encontrando anaeroides, sigue encontrando tensiómetros de muñeca. Entonces es inevitable que vengan al consultorio y te digan, no, pero usted me va a tomar con esto porque yo vi que en realidad lo mejor es el mercurial, lo mejor es el anaeroide, yo no confío en lo que me dice el tensiómetro electrónico. Y eso hay que explicarlo. Sobre todo tienen que estar ustedes convencidos de lo que están haciendo y las virtudes de un tensiómetro electrónico sobre un anaeroide, y explicarles también que muchas veces Google tiene información, pasa con hipertensión arterial, pero pasa con cardiopatía isquémica, pasa con insuficiencia cardíaca, con diabetes, etc., ¿no? Vemos que acá tiene el brazo está estirado, el tensiómetro el estetoscopio está metido adentro del brazalete, el puño cerrado, los tensiómetros de muñeca, como les decía anteriormente. Entonces vamos a ver los pros y los contras de los tensiómetros anaeroides. Por un lado, yo les vengo a hablar de tensiómetros electrónicos, pero ese que está ahí soy yo, nadie resiste un archivo. Este es un video que grabamos para la Sociedad Argentina de Cardiología sobre toma de presión arterial.
Pero en el mismo video, obviamente también hablamos de tensiómetros electrónicos. ¿Por qué? Porque bien utilizados y calibrados, obviamente se puede llegar al mismo diagnóstico. Como decía antes, los tensiómetros electrónicos me dan muchas virtudes, pero no quiere decir que estos van a desaparecer ya. Probablemente en las futuras generaciones sí. De hecho, es una discusión que se dio muy grande en el Consejo, cuando armamos el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que uno dice, bueno, sería ideal que todos tomemos con un tensiómetro electrónico, pero la Argentina es muy grande, hay gente que ya tiene equipamiento, hay hospitales donde es muy difícil tener un tensiómetro electrónico. Entonces, bueno, bien utilizados y calibrados obviamente sirve. Bien utilizados y calibrados implica calibrarlos cada 3 a 6 meses, ¿sí? Que en ningún hospital se hace, se los aseguro. Y la técnica implica la presión de obliteración, ¿sí? La técnica es más larga, si quieren pueden entrar en cualquiera de los videos que hay y escucharla, pero la técnica de una toma de presión arterial correcta con un tensiómetro anaeroide lleva mínimo 15 minutos, bien hecha. Y dudo que todos tengamos 15 minutos en el consultorio. Esto es algo que es Estaciones Saludables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hay unas cuantas estaciones saludables, de hecho se está replicando creo que en Mendoza y en algunos otros lados, que está buenísimo porque están en la calle, entonces la gente se acerca y se toma la presión arterial, y ellos tenían tensiómetros anaeroides. Tenían un reclutamiento en Buenos Aires de 1 millón de pacientes por año. El Renata, como vieron, tenía 6.000. ¿Sí? O sea, imagínense el N que pueden tener ellos, pero tomaban con tensiómetros anaeroides. Cuando presentaba sus papers afuera, con 1 millón de pacientes, ¿qué les decían? ¿Con qué tomaron la presión arterial? Con un tensiómetro anaeroide. Ya desconfiaban de los resultados. Logramos, con Omron, donarles 120, 130 tensiómetros. Agarramos a los 130 enfermeras, ¿sí? Cada una tenía un tensiómetro, se llevaba un tensiómetro, las entrenamos y hoy en día están tomando con tensiómetros electrónicos. Con lo cual, sus resultados a futuro van a ser mucho mejores. De hecho, este año, en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, se unieron con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en un protocolo que se llama Conoce y Controla, ¿sí? Y tuvieron datos mucho más fidedignos. Si hubiesen tenido tensiómetros anaeroides, no hubiesen entrado al Conoce y Controla. Así que imagínense la importancia que se le da en el mundo de la toma de presión arterial con un tensiómetro como los de Omron o tensiómetro validado y calibrado. El paciente no puede... bueno, claro, perdóname, esto justamente estaba puesto por el ruido externo que escuché decir ahí, que estos estaban tomados en la calle, con lo cual el ruido externo para la toma de presión arterial con un tensiómetro anaeroide es muy difícil. Hay que tener un oído, y muchas estaciones celulares están en el subte. Con el movimiento de pasar el subte y tenían que tomar la presión arterial, imagínense que tiene que tener oído biónico, casi oído parecido al de Charly García para poder tomar la presión arterial. El paciente no puede constatar sus valores. Esa es otra cosa. La gente cuando ve, cree. Si no ve, no cree. Si vos le decís que tiene 160-100, va a ir a otro lado a tomarse la presión arterial porque desconfía de vos. Si vos le das vuelta al tensiómetro, le mostrás las cantidades de mediciones que le hiciste, que vamos a ver que tienen que ser repetidas, etc. Y nomás, mira, desde la primera toma, la quinta toma que le tomé, que en principio hablamos de cualquier cosa, después le tomé la presión arterial, dejé 1 minuto, le volví a tomar la presión arterial y siempre tiene presión alta, por ahí empieza a entender que su presión realmente estaba alta. Si uno con un tensiómetro anaeroide le dice infla, desinfla, rápido, en 2 minutos y le dice tiene 160-100, créanme que no les va a creer. Ustedes lo van a medicar, va a agarrar esa receta, la va a tirar, va a ir a otro médico, hasta encima si el otro tiene lo mismo va a ir saltando de médico en médico hasta que alguno le diga que tiene lo que él quiere tener, digamos. Y al revés, si le dijeron 120-80, va a ir a buscar quien le diga que tiene 160-100. Mayor tiempo en las mediciones usando técnica correcta, con tensiómetros anaeroides, como les decía, hay que medir lo que se llama presión de obliteración, recién ahí después medir la presión arterial de forma correcta y hacer mínimo 2 mediciones o 3 mediciones. Ahora bien, ¿qué dicen las guías? Esto también, esto se llama guía T, era algo que usábamos en Buenos Aires para movernos, ¿sí? ¿Qué dicen las guías? La guía europea, 2013, la vieja guía europea decía que los tensiómetros mercuriales no se podían usar más y que en su lugar se podían usar oscilométricos o electrónicos. ¿Qué decíamos los argentinos en ese 2013? Consenso comandado por la doctora Olga Páez, que también los mercuriales estaban prohibidos y que podíamos usar tensiómetros anaeroides o, tensiómetros anaeroides o electrónicos, preferentemente anaeroides en ese momento.
2017, nuevo consenso, consenso argentino. Consenso argentino es ¿por qué? Porque nos logramos unir, después de lucha de vedettes, SAC, FAC y SAJA, en ese orden. Porque así quedó la cartelera, digamos, la diva ganó y el resto estuvo atrás, no sé cómo se pelearon, pero quedó así el orden. ¿Y qué dijimos? En una mesa en la cual estuve, y fue una discusión importante, lo que les contaba, que hay que pensar que la Argentina es grande, que las posibilidades son distintas, pero dijimos, los tensiómetros automáticos de brazo validados y de brazalete adecuado son preferentes. Si no, tensiómetros anaeroides que deben ser calibrados cada 3 a 6 meses. Hicimos un hermoso dibujito para tratar de ver si también eso tiene más impacto, ¿sí? Acá el departamento de marketing estuvo funcionando un poco mejor. Y hicimos un cartelito aparte donde decimos que hay que hacer mediciones por duplicado, promedio, sin redondeo, que ese es el otro tema de los tensiómetros anaeroides, que van de 2 en 2 y de repente uno en la guardia encuentra 135-85 con un anaeroide, no sé cómo hicieron para caer justo y invocarle. Si hay más de 5 mililitros de mercurio, de diferencia entre ambas mediciones, habría que hacer una tercera medición. Hay que hacer mediciones de pie en ancianos y diabéticos por la hipotensión ortostática, mediciones en miembros inferiores, sobre todo en niños y adolescentes, coartación de aorta, y medición de la frecuencia cardíaca, que es un dato más que tiene que ver con la presión arterial y nos ayuda a los que hacemos hipertensión arterial para ver si por ahí vale la pena darle un beta bloqueante o en realidad me conviene vasodilatarlo más. Las cosas cambian, ¿sí? Hoy una guía T creo que no la tiene nadie y todos nos guiamos con el Waze, ¿sí? Mediciones automatizadas en consultorio. No, para mí tiene que seguir siendo el tensiómetro anaeroide. No, para mí tiene que ser el mercurial. O mismo los médicos, ¿sí? La misma resistencia que tienen muchos pacientes la tienen. Pero cuando armamos una guía y todos relatamos el valor de corte, no nos fijamos con qué estuvo hecho esa guía. Y los artículos están hechos con tensiómetros electrónicos. Entonces, uso una vara para medir una cosa. Las conclusiones yo las tomo en cuenta porque digo, no, porque la mortalidad, porque el estudio Sprint, porque el estudio Hyvet, etc. dijo tal cosa, pero después cuando lo hago en consultorio mido con otra vara. Estoy usando distintas herramientas, ¿sí? Casi como cuando decíamos, chicos, mezclar peras con manzanas, lo mismo. Entonces los tensiómetros electrónicos son los que se usan y principalmente, si se fijan en la mayor parte, 90% de los tensiómetros de los estudios, están hechos con tensiómetros Omron. Así que, si usamos la misma vara, vamos a llegar a las mismas conclusiones, el mismo instrumento de medición. Aparte que los tensiómetros electrónicos me evitan el redondeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muestran números exactos. Hay impares y hay pares, ¿sí? Y nos permite mostrarle al paciente los valores. Y de esa forma, el que ve, cree. Acá esto de que Dios existe, algunos lo creen, otros no. Entonces necesitan ver para creer. Hablé 21 veces de lo que es validación y calibración. Vamos a hablar un poco de qué es un equipo validado. ¿Validado por quién? Primero, por sociedades internacionales. En Argentina no hay ninguna institución que se dedique a validar equipos. Son instituciones que se dedican específicamente a decir si un tensiómetro mide lo que tiene que medir y lo mide de forma correcta. ¿Cómo se hace? Con plata, obviamente. Se manda un tensiómetro a las sociedades estas, que son estas tres que hay acá abajo, las más importantes, ¿no? La W Educational, la VHS y la italiana. Se manda el tensiómetro allá, junto en un bolsito con $45.000, $50.000 hace un tiempo. Y ellos, en un lugar cerrado, tienen tensiómetros mercuriales que están a determinada temperatura para que el mercurio no se altere, con especialistas en hipertensión arterial que hacen las mediciones y comparan los resultados con esos tensiómetros mercuriales. Y de esa forma le ponen una calificación a esos tensiómetros. Yo siempre digo lo mismo, Omron en realidad ya tiene prestigio. Podría decir, ¿yo para qué voy a mandar mi tensiómetro a validar si total yo ya tengo mi prestigio? De hecho, la mayor parte, 99% de los tensiómetros en Argentina, los que de industria nacional, no están validados. Porque es caro, porque si salís bien, bárbaro. Salís en la página publicado, carita de felicidad, todos felices. Ahora, si salís mal, tu marca se va al bombo. ¿Sí? Hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque tu calificación sale ahí. No es que vos vas a evitar de aparecer, apareces en rojo en primera plana, con lo cual tus tensiómetros, por más que vos saques otra marca, van a caer, digamos, marca no, otro modelo, van a caer en desprestigio. Entonces, mandarlo a validar es toda una jugada importante y ellos particularmente lo hacen con
todos los modelos que van sacando los mandan a validar. Independientemente, cualquier cambio que se le hace al modelo, los mandan a validar. Esta es la VHS, fíjense que en ambas dos, si ustedes quieren saber si sus tensiómetros están validados o no, entran en Devices y ahí se fijan según qué tensiómetro tienen, si es para home monitoring, si es para monitoreo domiciliario, si es para monitoreo ambulatorio o si es para uso de consultorio. Van entrando y ven su modelo. Lo mismo acá, VHS es lo mismo y tienen toda la lista de los tensiómetros, ¿sí? Acá fíjense, según el protocolo que se utilizó, porque obviamente el tensiómetro estuvo validado por un protocolo por ahí 2010 que después se actualizó. Hoy en día todas estas sociedades usan un protocolo común que es el de la europea de hipertensión arterial, que es más o menos lo que les conté, las barras de mercurio comparado con el tensiómetro electrónico. Entonces, una definición para que se lleven de validación es el procedimiento que garantiza la precisión de un instrumento de medida y garantiza la confiabilidad del dato proporcionado. Recuerden que lo que dice el tensiómetro es un valor, que es en milímetros de mercurio, que me va a llevar a un diagnóstico y ese diagnóstico a un tratamiento posterior. Por si quieren tomar datos de la guía, digamos, que tienen para validar, se pueden descargar el paper y está bastante claro, digamos, hay que saberlo desmenuzar un poco, cómo validar un equipo. Esto es algo que hicimos, que los tensiómetros mercuriales están prohibidos, pero mi mentor, que es el doctor Claudio Majul, me regaló 2 Baum Manometers, son 2 tensiómetros mercuriales, la verdad que prehistóricos, pero de mucho prestigio, incluso están numerados, y esta es una validación casera que hicimos con un tensiómetro nacional para ver un poco cómo se hace el procedimiento. Bien, entonces hablamos de tensiómetros electrónicos, la importancia, lo que es validación, ¿sí? La diferencia con los anaeroides, y ahora nos vamos a mover un poquito más hacia MAPA y MDPA. La presión arterial fuera del consultorio ya fue ampliamente estudiada. Hay cortes de seguimiento de esos pacientes. Esto, por ejemplo, es la corte de Ohazama, es uno de los estudios poblacionales que hay con MAPA, seguimiento a largo plazo. Y tanto como con los tensiómetros electrónicos y con la toma de presión arterial de consultorio, hay eventos cardiovasculares, por ende la importancia que tomó el MAPA en cuanto al diagnóstico. ¿Qué decimos nosotros en el consenso argentino de hipertensión arterial? Bueno, nosotros tenemos un paciente que en la primera consulta le da normal, controla al año. Ahora bien, tenemos presión arterial limítrofe, uno en la segunda consulta le vuelve a tomar la presión arterial de consultorio con la técnica adecuada, y si nos da normal, bueno, al año. Si nos da limítrofe, podríamos en ese caso pedirle un MAPA o un MDPA. Si tenemos nivel 1, nivel 2, hay que hacer una segunda consulta, ver si cambia a limítrofe nivel 1 o si ya queda en nivel 2. Si queda en nivel 2 es diagnóstico de hipertensión arterial. Y si queda en limítrofe nivel 1, uno podría pedir una presión ambulatoria. ¿Para qué? Para definir si es hipertenso o no es hipertenso. Y por otro lado, si tenemos nivel 3, ¿sí?, ahí ya directamente sabemos que es hipertensión arterial. ¿Y esto qué nos permitiría el MAPA? Diferenciar en lo que sería el hipertenso oculto, el hipertenso real, el guardapolvo blanco y la presión normal. Como dije recientemente, la presión arterial normal en consultorio es menos de 140/90, pero por monitoreo ambulatorio, o sea, fuera del consultorio, consideramos 135/85, ya sea MAPA o MDPA. MAPA presión diurna es 135/85 y MDPA es el promedio de todas las mediciones descartando el primer día. Si tenemos una presión arterial de consultorio menos de 140/90 y por algún motivo le pedimos un MAPA o un MDPA y nos da menos de 135/85, es presión normal. Ahora bien, hay muchos pacientes, muchos es entre un 25 y un 30% que tienen presión alta en consultorio y cuando le ponemos un equipo para medición ambulatoria de la presión arterial, tienen menos de 135/85 en el MAPA. Esos son los hipertensos guardapolvo blancos. Con esto también tenemos un trabajo publicado con el doctor Majul, un seguimiento a 10 años, que esos pacientes, y de hecho está demostrado, y en las guías se nombra, y en las guías europeas se nombra, y en las americanas también, que no son una entidad benigna. No es que por ser guardapolvo blanco no lo vuelvo a dar más y están perfectos. Son un estrato intermedio, no son ni uno ni otro, están ahí en el medio. Y un 40% es nuestro trabajo, y son similares valores a otros trabajos presentados también. 40% se tornan hipertensos a lo largo del tiempo. Entonces hay que estarle encima a esos pacientes, porque a 10 años sabemos que un 40% se van a tornar hipertensos, pero un 60% que no.
Y estos pacientes no necesitan tratamiento farmacológico para hipertensión arterial. Sí, cuidado de sus factores de riesgo, porque suelen estar en el medio, suelen tener un colesterol un poco más alto que el normotenso, un poco más de glucosa, suelen tener más triglicéridos, suelen tener un índice de masa corporal un poco mayor, tal vez sin llegar a obesidad, pero tienen un índice de masa corporal mayor. Así que esa es la importancia de encontrar estos pacientes. Por otro lado tenemos los ocultos, que son los más difíciles, porque yo le tomo correctamente la presión arterial con un tensiómetro validado, calibrado, me hago las dos mediciones, sentándolo al paciente bien en el consultorio, etc. Y no logro diagnosticarlo, porque tiene valores más bajos en consultorio, menos de 140-90, pero cuando le pongo un mapa, por otro motivo, encuentro que sus valores fuera del consultorio están elevados. ¿Por qué otro motivo puede ser? ¿Alguno? Apneas del sueño, por ejemplo. Un paciente que tiene apneas del sueño empieza con valores nocturnos un poco elevados, los diurnos por ahí dan normales y a lo largo del tiempo termina siendo un hipertenso sostenido, pero cuando ya es hipertenso sostenido, probablemente ya es tarde, ya hizo todo el remodelado arterial, cardíaco, etc. Entre otros factores de riesgo también, que hay algunos indicadores que pueden hacer sospechar de un hipertenso oculto. Y por último tenemos los verdaderos hipertensos, que son los que en consultorio tienen valores de presión alto y que cuando le coloco el monitoreo ambulatorio tienen valores altos también. Los equipos también tienen que estar validados, los mapas o MDPA. Cualquiera de los dos equipos también tienen que estar validados porque no dejan de ser un instrumento de medición. El protocolo no incluye la medición ambulatoria, o sea, no es que el paciente en estos casos se lleva el tensiómetro, sino que es lo mismo. Se manda el tensiómetro que se va a validar, se lo compara con el mercurio en un paciente sentado, digamos, en reposo. Después en este caso se lo lleva el paciente, pero se interpreta que si mide bien en reposo también lo va a hacer ambulatorio. Nos ha pasado, de hecho en esta validación casera que hicimos, que son equipos ambulatorios y que en consultorio ya no dan bien, con lo cual obviamente lo que uno entiende es que ambulatorio tampoco van a dar bien, no es que por encima del movimiento tienen que ser muy precisos para no tener tanta variación. ¿En qué consiste un mapa? Ventajas y desventajas. Lo primero que hay que saber es que un mapa lo que hace es medir la presión arterial de 24 horas. El protocolo aceptado es cada 15 minutos durante el día y cada media hora de la noche. No sé si alguno coloca mapa o está familiarizado con estos equipos, o si alguna vez ha tenido alguno puesto. La verdad que es bastante engorroso, ¿sí? Cualquiera que se pone un tensiómetro de estos, más de, te diré, mediodía, es molesto. Así que piensen en el paciente cuando le indican, digamos, y explíquenle sobre todo. Es lo más importante. Porque ahí el paciente sabe qué es lo que le va a tomar cada media hora de la noche y no se va a despertar asustado como que alguien le está agarrando el brazo, que me lo han relatado alguna vez, en el medio de la noche, así que no debe ser muy cómodo. Ventajas: me permite medir la presión no solamente en reposo, sino cuando está caminando, cuando está comiendo, cuando está durmiendo, cuando se despertó a la mañana. Muchos pacientes vienen y te dicen, no, porque yo a las 7 de la mañana cuando me levanto tengo presión alta y después el resto del día tengo presión normal. Bueno, con este uno no va a ir hasta la casa a medirle la presión arterial, entonces con estos equipos podemos tener la presión de 24 horas. Desventajas: la intolerancia. Muchos pacientes les molesta, sobre todo los que tienen brazo grande o cónico, que es que termina en punta. Entonces la arteria le queda muy abajo y hay mucho error de sensado. Entonces retoma el equipo y la verdad que es molesto. Lo importante, otro dato más para que tengan en cuenta, es que cuando el paciente se coloca el equipo, aparte de explicarle, hay que decirle que cuando le toma, el brazo tiene que estar lo más quieto posible, ¿sí? Porque en ese momento, digamos, si el paciente está moviendo algo, lo que sea, con el brazo, por ahí puede dar error, entonces va a retomar. Lo más quieto posible, si está caminando, por ahí parar un segundo, tarda más o menos un minuto, entre 30 segundos de inflado y 30 segundos de desinflado. Así que para, deja el brazo al costado del cuerpo o lo apoya a la altura del corazón contra la pared, como relajado, y con eso ya tenemos un muy buen valor, digamos, sobre todo si el tensiómetro, obviamente, como les decía antes, es calibrado y validado. Ahora bien, otra cosa que nosotros hacemos mucho como cardiólogos, es que terminamos la facultad y vamos a inscribirnos en cardiología y decimos, bueno, hagamos un curso de electrocardiograma, lectura e interpretación de electrocardiograma. Nadie piensa en lectura e interpretación de un mapa, y es importante entender un mapa, porque si yo les doy un equipo, un informe, y ustedes leen nada más la primera carilla, muchas veces se van a dar cuenta que hay muchos errores en la interpretación.
y que hay que entender un poco de si el equipo o las mediciones fueron válidas o no fueron válidas, y si en base a eso yo voy a hacer un diagnóstico. Es nuevamente lo mismo como antes, cuando yo les decía lo de la presión de consultorio, que voy a hacer un diagnóstico, con un mapa también. Y si el paciente tiene 138/88, es distinto a tener 134/80. Voy a diferenciar un paciente hipertenso de un paciente normotenso, y eso va a impactar en lo que sería el tratamiento. Un equipo válido de mapa son 24 horas de medición, debe tener el 70% de lecturas correctas, al menos 20 mediciones diurnas y 7 nocturnas. A eso se llama un mapa válido, digamos, que me sirve para hacer un diagnóstico. Si yo tengo menos de estas mediciones, hay que hacer un nuevo equipo, hay que volverle a colocar el equipo, ¿sí? ¿A quién indicarle un mapa? Según las guías, estas son las guías viejas. En estas nuevas guías no se hizo esta diapo o esta presentación, que la verdad que a mí me parece muy, digamos, claro, que es, bueno, indicaciones primero, sospecha de guardapolvo blanco, de hipertenso oculto, que fue lo que contamos antes, al diagnóstico de hipertensión arterial para el limítrofe y nivel 1, la hipertensión refractaria sería una indicación de mapa, sospecha de ausencia de descenso nocturno de la presión arterial, que serían las apneas del sueño, discrepancia entre las mediciones de consultorio y las que mide el paciente en su casa, ¿sí? Yo tengo 120/80 en mi casa, mire, yo le estoy midiendo 160/100. Bueno, hagamos una cosa, le coloco un mapa, cuando abren el estudio, yo le voy a mostrar un ejemplo, tiene todas las mediciones, le mostrás al paciente todas las mediciones y nuevamente lo mismo, ver para creer. Cuando ven 90 mediciones, todas arriba de 135/85, empiezan a mirar distinto y empiezan a interpretar y entender que están hipertensos. Episodios de hipotensión, que son muy difíciles muchas veces de constatar. La hipotensión postprandial muchas veces, entonces bueno, con el equipo, si le invocan el horario o en el posterior almuerzo, digamos, vamos a tener mediciones de hipotensión, disfunción autonómica, progresión o falta de regresión de daño de órgano blanco. Embarazadas, existe la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión oculta en embarazadas, así que sería una de las indicaciones, o preeclampsia o sospecha de preeclampsia o alto riesgo de desarrollo de preeclampsia. Y para evaluar respuesta terapéutica, que sería la menos indicada, ¿por qué? Porque tenemos equipos mejores como el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Estos son los valores de corte, ¿sí? 24 horas 130/80, de día más de 135/85 y de noche más de 120/70. Esto es lo que les decía, no se ve muy bien, pero acá están las lecturas exitosas. Esta fue un estudio de 58 lecturas correctas que dio más del 75% de lecturas. Acá está el promedio diurno, el promedio nocturno. Estas son todas las mediciones que se le hizo al paciente, que es lo que yo digo, es la segunda hojita que habitualmente pueden dar estos equipos. Entonces uno le muestra al paciente todas las mediciones que se hizo y de acá sale que el paciente por ahí entiende que realmente está hipertenso. Y una vista muy rápida es el gráfico, ¿sí? Con todas las mediciones. En un golpe de ojo uno puede ver cómo anda el promedio, cómo está el promedio de las tomas. Monitoreo domiciliario de la presión arterial. Y acá es donde volvemos a hablar de tensiómetros electrónicos, ¿sí? Todo el otro son tensiómetros electrónicos, pero ambulatorios, son equipos más complejos, de distinto costo, pero uno puede hacer un buen monitoreo domiciliario con un tensiómetro electrónico. El MPA es una práctica protocolizada con equipos automáticos validados, con mediciones estandarizadas que requieren el entrenamiento del paciente y cuya finalidad es aumentar la confiabilidad de las mediciones para un diagnóstico y para también muchas veces ajuste terapéutico. Distinto a mediciones por el propio paciente o mediciones no protocolizadas o automediciones. Automediciones es, ¿sabes qué? Tomate unas mediciones, tomate la presión arterial en una farmacia, en algún lugar y me las traes. Otra cosa es decirle, mira, te vas a llevar este tensiómetro o comprate un tensiómetro, te haces las mediciones de tal manera y me traes los resultados. Fíjense con qué poco se puede hacer investigación. Yo fui director de la revista CONAREC y es siempre decía que investigar requiere primero el ejercicio de hacerlo, ¿sí? Y que no se necesita una gran idea para publicar en un journal grande, ¿sí? Que obviamente siempre hay que tener primero la primera experiencia y está buenísimo que haya una revista de CONAREC porque te permite publicar cosas simples y empezar a entrenar lo que es escribir un paper. Este es un trabajo muy interesante. Le dieron tensiómetros a la gente, no le dijeron que tenían grabadora adentro, o sea que grababan en la memoria las mediciones y le decían, vos anotá lo que te da el valor. 35% de errores en las anotaciones. Todos nos queremos ver hermosos frente al espejo, esto es así.
Entonces anotaban, en vez de 135, 85, 140, 90, anotaban 12,8. Y redondeaban, y había un montón de errores, ¿sí? Y eran tensiómetros electrónicos, o sea, no es que había posibilidad de redondeo. Decía 123,83 y era 123,83. Bueno, esto fue publicado en un American Journal of Hypertension. Yo que me rompo la cabeza, tengo un Clinical and Experimental Hypertension y esto es lo que logré después de miles de publicaciones o artículos y con ideas que me parecían mucho más brillantes que estas, pero fíjense con qué poco ellos hicieron la investigación. Así que se puede hacer investigación con cosas muy simples, no se necesitan equipos para, digamos, de la NASA para publicar algo interesante. Es una buena idea y saberla llevar a cabo. La Sociedad Europea tiene guías de monitoreo domiciliario de presión arterial. La Sociedad Argentina, en el consenso argentino, tiene también formas de protocolo de medición domiciliaria de la presión arterial. ¿Y en qué consiste? 2 mediciones matutinas, con 2 minutos de diferencia, como si fuera de consultorio, que uno tiene que hacer una primera medición, como decíamos antes, esperar 2 minutos, hacer una segunda medición, hacer después eventualmente, como les decía, si había diferencia entre una toma y otra, más de 5 minutos, hacer una tercera medición. Acá es más sencillo, son 2 mediciones. A la mañana, el paciente se despierta, antes de desayunar, habiendo evacuado vejiga y heces, si tenía ganas de evacuar, porque eso genera estado de ansiedad y elevación de la presión arterial, se sienta cómodo en su living, el torso desnudo para tener bien el brazo descubierto, se coloca el brazalete y se hace las 2 mediciones con un tensiómetro validado. Que se lo pueden dar ustedes, o sea, no necesitan que el paciente lo compre. Uno puede tener un pool de tensiómetros y darle al paciente para que se lo lleve de 5 a 7 días y después lo traiga. En un consultorio les recomiendo que dejen el DNI o dejen algo porque no van a volver, sino. Pero por ahí, en instituciones grandes, pueden tener la posibilidad de, de que el paciente, digamos, se lo lleve. Nosotros en el Hospital Británico tenemos casi 10 tensiómetros que le damos al paciente que se lo lleva, hace las mediciones y lo trae. Al menos 4 días, idealmente 7. Si el protocolo es más corto, de 7 días, lo que se recomienda son mediciones intermedias. En vez de solamente 2 a la mañana y 2 a la noche, hacer protocolos, hacer 2 mediciones al mediodía, por ejemplo, para sumar más mediciones y tener más, digamos, N de muestra para poder llegar a un diagnóstico correcto. El hospital italiano, por ejemplo, tiene un montón de trabajos publicados en hipotensión postprandial hechas con monitoreo domiciliario. Le dicen a los pacientes que a la hora de haber terminado de comer se hagan las mediciones y eso han visto que tiene correlación con ACV, por ejemplo. Tiene un montón de trabajos publicados. Bueno, esto es lo de las mediciones intermedias. Y una vez que recibimos todas las mediciones, nosotros tenemos que descartar el primer día y después hacemos la separación entre matutino y vespertino y promediamos el completo y matutino por un lado y vespertino por el otro. Ahora bien, ¿para qué me sirve matutino y vespertino? Todavía para nada, porque en realidad los estudios de corte, las bases de datos IDACO o otras bases de datos prospectivas, no tienen valores de corte estrictos para lo que es matutino y vespertino, pero sí para el total. A nosotros lo que nos interesa es el total descartando el primer día. ¿Qué indicaciones tiene? Sospecha de guardapolvo blanco o efecto de guardapolvo blanco, es la misma, ¿sí? Sospecha de hipertensión oculta, sospecha de hipertensión refractaria, evaluación de respuesta al tratamiento, esto es muy importante y es donde más indicación tiene. ¿Por qué? Porque no es tan molesto, porque me permite hacer varias mediciones, porque el paciente muchas veces, si tiene un tensiómetro y ya está acostumbrado y él se compró su propio Omron, puede hacer mediciones y ir en base a las mediciones ver si tiene que volver a la consulta o no, para ajustar un tratamiento o no. Es un poco de educar al paciente, ¿no? Para aumentar la adherencia, los pacientes que de repente abandonan el tratamiento cuando empieza a elevarse la presión arterial, porque muchas veces la presión arterial la toman, ahora tomar la medicación por ahí no. Entonces, cuando ellos se toman la medición, se toman la presión arterial y empiezan a ver que sus mediciones aumentan, empiezan a volver a tomar la medicación. Mejorar el grado de control de la presión arterial. ¿Y en quiénes no estarían indicados? Bueno, en fibrilación auricular, porque muchas veces los tensiómetros automáticos tienen ciertas variaciones, sobre todo en presión arterial diastólica. Hay mucho trabajo publicado al respecto también. En sistólica son bastante coherentes, pero en diastólica tienen mucha variabilidad. Pacientes con trastornos obsesivos, porque va a estar todo el tiempo con el tensiómetro dando vueltas. Y obviamente con deterioro cognitivo, porque requiere una explicación y una técnica que el paciente no va a poder cumplir. Esto sería un ejemplo. Estas son mediciones, los horarios, ¿sí? Las mediciones que se hizo el paciente, sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca.
Esto es el total, acá está dividido según los que son, descartando el primer día, se descartó estas 5 o 6 mediciones y queda desde el 30 en adelante. Acá son las vespertinas, las matutinas, perdón, y las vespertinas. Con los promedios abajo que se calculan, esto es un Excel, así que se calcula y punto. Esto mismo uno podría hacer con un paciente, decirle, bueno, escribime los valores o tráigame el tensiómetro y uno lo descarga manualmente, ¿sí? En un Excel, se toma el trabajito de pasarlo al Excel, o bien que el paciente lo vaya pasando y, como les decía, para evitar esto de los autorreportes equivocados, le pedís el tensiómetro, comparás 3, 4 mediciones y las vas comparando. El 705 era un tensiómetro viejo de Omron, que es la mayor parte de los tensiómetros de los estudios de investigación estaban hechos con ese equipo. Tenía un cablecito que permitía una descarga directa a un Excel, ¿sí? Eso desapareció y ahora vamos a ver que después de un bache largo apareció lo que es la telemedicina y Omron está avanzando sobre eso como para volver a tener de alguna forma u otra registro de esos valores domiciliarios. Estudio Pamela. Correlación entre presión arterial de consultorio, MAPA y presión domiciliaria de la presión arterial. Fíjense cómo la que menor correlación con eventos cardiovasculares, muerte total, muerte por cardiovascular, la que menor correlación tiene es la presión de consultorio. Después le sigue la presión domiciliaria y por último, la que mejor correlación tiene es la hipertensión nocturna de MAPA, ¿sí? Pero uno con un monitoreo domiciliario de la presión arterial podría ser perfecta buena medicina, ¿sí? Dándole un tensiómetro al paciente para que se mida, no necesitas un mapa, estamos hablando de que un mapa validado, vamos a hablar de valores, está $4.000. Un tensiómetro Omron de alta gama como los que estamos dando nosotros ahora a sortear, tiene un precio mucho menor y ni siquiera está en dólares, así que está en pesos, lo puedes comprar en cuotas sin interés, así que es mucho más accesible. Y podés llegar a un diagnóstico de un paciente hipertenso oculto, un hipertenso guardapolvo blanco. ¿Y estos son métodos complementarios o antagónicos? Esta diapo me encanta. Las ventajas. La presión arterial de consultorio es buena, bonita y barata, ya lo dije antes, ¿sí? Lo podemos hacer en cualquier lado. La presión de MAPA, bueno, ya no es tan fácil porque necesitas centros de alta complejidad, ¿sí? El costo es más elevado, escasa aceptación por el paciente, pero bueno, los pros obviamente son que mejora es el mejor indicador pronóstico, como vimos lo de presión arterial nocturna del estudio Pamela, evalúa la presión arterial nocturna. En cambio, el MDPA, bueno, las contras es no permite evaluar la presión arterial nocturna porque es solamente vespertina y matutina. Pero de alguna forma u otra evalúa la presión arterial en varios días, a mediano y a largo plazo, y tiene un bajo costo, como decía antes, y una muy alta adherencia y aceptación por el paciente. En brazos cónicos o brazos grandes, ¿sí? De perímetro grande, le pones un brazalete adecuado, ¿sí? De hecho, el 705, por ejemplo, tenía 3 medidas distintas. Hoy en día hay un brazalete universal que tiene Omron que engloba desde brazos chicos hasta brazos grandes y la verdad que es mucho mejor tolerado, no tiene tanto, puede tener algún error en alguna toma específica, pero en general tiene muy buenas mediciones y respuesta, digamos, así que no tiene que medirse, como con los mapas. Esto es una diapo mía que excluye un poco una percepción personal de cuándo usaría indistintamente un mapa y un MDPA. Bueno, si tiene hipertensión grado 1 sin lesión de órgano blanco, sería una indicación para cualquiera de los dos. Presión arterial limítrofe, sospecha de hipertensión de guardapolvo blanco, sospecha de pseudo resistencia al tratamiento o hipertensión durante el embarazo. Cualquiera de los dos sería ideal. Ahora bien, indicaciones específicas de mapa, diferencia entre presión arterial de consultorio y MDPA, evaluación de la presión arterial durante la noche e hipotensión ortostática. Indicación de MDPA, evaluación de la adherencia al tratamiento, control reiterados y o por periodos prolongados ante ajustes de cambio de tratamiento, los que le hablaba yo, que si yo tengo que cambiar una medicación o tengo que ajustarle, ponerle MDPA me sirve más. Y si tiene un brazo que requiere un manguito de obeso, sí, sería una de las indicaciones de MDPA. Por último, vamos a hablar un poco de telemedicina. Esto es un poco de futurología, digamos, ¿no? O sea que voy a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de lo que está haciendo Omron, pero también lo que se puede llegar a venir. Riva Rocci, 1896, descubrió
lo que era un tensiómetro, ¿sí? O medir la presión arterial de forma no invasiva. Pachón, 1909, desarrollo del primer anaeroide. Un poco lo que les mostraba la evolución, ¿no?, de los tensiómetros. 122 años. 122 años, y esto es lo que logramos. Ponerle que esto es la nueva evolución de los tensiómetros, las mediciones automatizadas en consultorio. Argentina, ningún centro dispone de un lugar para sentar al paciente 15-20 minutos, tomar la presión arterial de forma automática, sin presencia de médico. Eso tuve la suerte de estar en el San Carlos de Madrid, y eso está instaurado allá. Lo sientan al paciente, tienen como una sala de preadmisión del paciente, le piden los resultados de los estudios, lo pesan, lo miden, una enfermera, le ponen el tensiómetro, le toman la presión arterial y después le da todo escrito al médico, que es como el médico tiene que patear la pelota y meter el gol porque ya está todo procesado, tiene los resultados, tiene todo, lo único que tiene que decirle es: usted está hipertenso, tome la medicación. Y es más, enfrente de esos consultorios están las nutricionistas, así que cruce y vea a la nutricionista para que le ajuste su peso, entonces está todo procesado, ¿sí? Acá medio que somos más rudimentarios todavía. Esto dijimos que eran 122 años. Evolución de las telecomunicaciones, ¿sí? Desde el cassette de 1906 hasta 2013, 2018, todo lo que es las telecomunicaciones, Google, Twitter, Facebook, cómo evolucionaron, ¿no? En 112 años, o sea, menos que el tensiómetro. 35 años los celulares. Desde el ladrillo hasta el iPhone, puse 2013 porque la diapositiva que encontré, la fotito que encontré, era 2013, pero pongámosle 2018, son 35 años. En 35 años creo que evolucionaron mucho más que los tensiómetros. Nosotros seguimos midiendo la presión arterial casi como arriba Rochi, digamos. Un buscador en internet, ¿sí? Los buscadores, de empezar con ese 5 1/4, qué viejo que soy yo, pero es un disquete de 5 1/4, eran los grandes, ¿sí? Hasta la evolución de hoy, que ya está todo en la nube, no existe. El pendrive ya también pasó de moda, digamos. Nosotros lo seguimos usando para traer acá las clases, pero si no se podrían transmitir directamente. Bueno, después de insistir mucho, ¿sí? Acá a la gente de Omron, hemos logrado algunos avances en los últimos años, ¿sí? Primero que realmente van a haber muchas publicidades de tensiómetros que están directamente conectados a los celulares. Esos tensiómetros todavía no están validados. Entonces, si nosotros, nuevamente lo mismo, queremos llegar a un diagnóstico correcto, estaríamos usando una herramienta que no está validada, que me puede dar un valor errado, y en base a eso yo voy a tomar una decisión incorrecta. Pero ¿qué es lo que tenemos validado y que sí me puede servir para usar como telemedicina? Bueno, hay una aplicación que se llama Omron Connect, que estos tensiómetros, cualquiera de los tensiómetros digitales de Omron, lo que hace es un escaneo de la pantalla. Esto se va a empezar a ejecutar solo, en teoría. No funciona la teoría. La tecnología, bien. ¿Se le puede dar clic a eso? Ahí empezó. Genial. Lo dejo de fondo y les voy contando un poco lo que logramos, ¿sí? No es lo que básicamente les estoy pidiendo hace largo tiempo, pero estamos en un paso intermedio. Se selecciona el tensiómetro que uno tiene, uno le podría decir a su paciente: miren, cómprese tal tensiómetro, ¿sí? Se baja la aplicación, se le explica al paciente que saque, es como una foto, en realidad es como un escaneo de pantalla rápido, y pasa la información al programita, que después nos lo permite a nosotros enviar vía mail, hecho en Excel. Con lo cual, no es que tiene que venir a mi consultorio, traerme su tensiómetro, ¿sí? Yo descargar la información y pasarla al Excel yo, como hacen muchas instituciones, porque, digamos, esto de que nosotros tenemos un 705, pero hay lugares que les dan el tensiómetro y lo baja una secretaria o el mismo médico, ¿sí? Entonces directamente tenemos todos los valores, como si fuera un monitoreo domiciliario de la presión arterial hecho con los tensiómetros que yo les decía, se lo baja al Excel del paciente. Esto se lo pueden mandar a ustedes, depende de qué infraestructura tengan, ¿sí? Se lo pueden mandar a ustedes, si ustedes se lo envían al paciente. Vamos a suponer que esto podría ser muy útil para gente que no está cerca de su domicilio, del hospital, del centro. Entonces, cómprese el tensiómetro, saca la foto, le escanea la pantalla, quedan las mediciones grabadas en la app y me las mandan por mail. Entonces, de esa forma yo voy haciendo intervenciones a distancia, ajustando tratamiento. En Argentina todavía lo que es en centros privados, digo,
para pasar una consulta todavía no existe pasar una consulta a un paciente que te envía una información. Sí, en muchos centros lo que están haciendo es adjuntar el mail enviado o la información enviada a la historia clínica y la interpreta como una consulta, así a distancia. En instituciones públicas se puede también hacer, digamos, no necesariamente se puede. Si el paciente tiene las posibilidades de comprar el tensiómetro, se puede hacer, y si tiene cualquier celular, smartphone, que el 90% son smartphones, se puede escanear la pantalla y de esa forma te envía la información. Esa no es una captura de pantalla, no es una foto, porque la información la tenemos nosotros después para procesar. Nos lo manda en un Excel que nosotros podemos después hacer división por día, por horario, pero nuevamente lo importante es explicarle al paciente cómo se hace esa medición, ¿sí? Porque si el paciente hace las mediciones pero de forma errática, no me va a servir. Entonces hay que decirle, miren, siéntese, hace 2 mediciones, si la diferencia entre una toma y otra es muy grande, haga una tercera medición, en cada medición escanee la pantalla, cuando hace el escaneo de pantalla tiene el horario, entonces yo puedo saber si hizo bien la medición, con 2 minutos de diferencia o no, porque uno lo que podría hacer es ir educando en base a las sucesivas consultas, irle diciendo, mire, no, acá se tomó, muchos pacientes esperan 15 minutos entre toma y toma. No tiene mucho sentido porque la arteria remodela y vuelve a su estructura normal, digamos, entre ese tiempo. Entonces, si uno quiere descartar, por ejemplo, el fenómeno reactivo, que existe, uno le hace una primera medición y tiene 160-100, la segunda medición y ya tiene 14-8. ¿Qué diferencia que hay? ¿Es error de toma? No, muchas veces el paciente en la consulta transfiere un montón de cosas, libera hormonas, vasoconstrictoras, adrenalina, noradrenalina, que hacen una vasoconstricción transitoria. Y la segunda medición de 140-80 es válida, ¿por qué? Porque le haces una tercera medición y encontrás que es 138-88. ¿Sí? 138, diferencia de 2-3 milímetros de mercurio. Entonces la primera es la que descarto y promedio las últimas 2. Entonces acá pasa lo mismo con la telemedicina o estas mediciones a distancia. La idea es que el paciente haga la técnica correcta, se la envíe. Uno puede ir también de alguna forma u otra direccionando esas tomas y enseñándole al paciente. ¿Para qué? Para llegar a mejores mediciones, mejor diagnóstico, detectar los que disminuyeron la adherencia por A, B o C, estimado Carlos, ¿qué pasó? ¿Estás tomando bien la medicación? ¿No estás tomando bien la medicación? ¿Aumentaste de peso? ¿Estás comiendo con más sal? Entonces eso se puede llegar a hacer con telemedicina. Esto sería como el primer puntapié. Obviamente lo ideal es que ni siquiera el paciente tenga que escanear la pantalla, sino que se pase por Bluetooth. En algunos países Omron tiene el programa hecho ya diseñado, pero por cuestiones locales todavía no está disponible. Pero ya se puede pasar por Bluetooth, y ni que hablar que la idea es que de lo que tenemos nosotros, que son hoy en día, por ejemplo, el que vamos a sortear, que tiene brazalete con el equipo, ¿sí? Hay un tensiómetro nuevo que tiene Omron que se llama Omron Evolve, que todavía en Argentina no se consigue, que directamente es un brazalete ya con el tensiómetro adherido, o sea, se simplifica muchísimo. Y ese, por ejemplo, tiene conexión Bluetooth, entonces el paciente tiene el brazalete, hace la medición y se conecta directamente con el celular, pasa la información y después el paciente decide qué quiere hacer con su información. Si la quiere compartir, la quiere subir a la nube, si la quiere mandar al médico, a un familiar, a quien sea. Antes de ir a las conclusiones, consultas, preguntas. Si sabemos que tenemos una progresión a 10 años de un 40% a hipertensión sostenida y que mi única forma de diagnosticarlo es con el mapa, ¿sí? La realidad es que nosotros hacemos un control cada año. No hay nada escrito, ¿sí? Pero uno anual es más o menos lo que uno vería más o menos como ideal, ¿no? Si ese paciente en el año viene y me dice, doctor, yo me tomé la presión arterial en tal lugar y me dijeron que estaba alta, por ahí en ese caso le puedo pedir un MDPA. Ya le hice su mapa anual, ¿para qué? Para tener presión diurna y nocturna, pero le puedo pedir un MDPA. Y si eventualmente no tuvieran la disponibilidad de mapa de movida, le puedo pedir un MDPA y no va a estar mal, las guías me avalan, ¿sí? Así que podría hacerlo correctamente. No sé, vamos a hacer una votación así rápida. ¿Cuántos disponen de mapas en sus centros? Te diría que está 50-50. O sea, la disponibilidad no es alta. ¿Y cuántos de los que tienen mapa son mapas validados? Validados en Argentina hay poquitos, pero ¿qué tienen ustedes? ¿Qué marca? ¿No sabes? Bueno, ese es un tema, porque la realidad es que la mayor parte de los de diseño nacional no están validados, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta más? ¿Algo fuera de lo que sea medición de presión arterial o algo que esté relacionado con esto? ¿Algo con respecto a la marca, disponibilidad, dónde se pueden conseguir? Bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño checklist final, que me parece piola. 1. Usar tensiómetros validados y calibrados. ¿Para qué? Para llegar a un correcto diagnóstico. El diagnóstico me va a permitir decirle al paciente si está hipertenso o no está hipertenso y en base a eso aplicar un tratamiento. Imagínense que si yo medico a alguien que no lo necesito, le estoy condenando de por vida. Primero, que si llega una guardia, cualquiera de sus guardias, y te dice: tuve una molestia en el pecho. ¿Es hipertenso? Sí. Tiene 50 años, adentro. Troponina, electro. Paciente que no es hipertenso, uno lo mira distinto. Ya no es que no le va a hacer todo el resto, pero por ahí ya tiene menos factores de riesgo, es delgado, tuvo una molestia, por ahí es joven. Entonces uno puede decir, bueno, por ahí uno piensa en cosas distintas. Le hacer electro, le pediría la troponina, pero lo interpreta distinto, ¿sí? Que un paciente hipertenso. Segundo, es hipertenso, me voy de vacaciones, me tengo que llevar la medicación. Tengo 40 años, 45 años, tomo una medicación, medio que ya estoy medio viejo. Si tengo que tomar 2 por día, porque es una de la mañana, una de la noche, te tenés que acordar. Tengo que comprarla todos los meses, tengo que pagarla. Vamos a poner que tengo una obra social en una prepaga. 60, 70 la paga la prepaga, si es tratamiento crónico, o al revés, el 40% es lo que paga la prepaga, 60 lo pago yo, tiene un costo. Si es pública, la pagamos todos también. O sea, y la está pagando el mismo paciente, ¿eh? O sea, indirectamente o directamente lo está pagando el paciente. Aumentamos los costos en salud. O sea, yo no digo, como decía antes, ni sobremedicar ni subtratar. La idea es detectarlo, diagnosticarlo correctamente y en base a eso estratificarlo y ver si es necesario o no que tome un tratamiento farmacológico o puede con medidas higiénico-dietéticas directamente, ¿no? Así que se lo tiene que llevar de vacaciones, se tiene que acordar de tomarlo, tiene un montón de cuestiones de impacto sobre la salud de una persona. Así que usar tensiómetros validados y calibrados para llegar a un buen diagnóstico. 2. Colocar correctamente el brazalete. De esto no hablamos, pero bueno, básicamente brazalete tiene que estar a 2 centímetros del pliegue, o sea, a 2 dedos del pliegue del codo. Tiene que cubrir la circunferencia del brazo, 80% de la circunferencia del brazo. Por suerte con los tensiómetros Omron, como les decía,